¿Cómo están, hermanos y hermanas? Tengan todos ustedes muy buenas noches. También saludamos realmente a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de la radio Jerusalén en esta oportunidad, y de la misma manera saludar también a los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales.
una noche especial, ¿verdad? Una noche donde hemos llegado hasta la casa de Dios para alabarle y glorificarle. Algo tan importante para nosotros, porque en nuestro corazón hay mucho agradecimiento y ese agradecimiento es porque Dios justamente nos permite caminar en este hermoso camino que es el Evangelio. Amén. Sí, vamos a empezar a cantar entonces dichoso, gozoso. Usted también ahí donde se encuentre, tal vez nos está viendo a través de las redes sociales, cante también con esa paz, con esa tranquilidad, con esa dicha en el corazón estas siguientes alabanzas, que vamos a preparar el corazón justamente para recibir la palabra de Dios. Esa palabra que esta noche nos va a dar fortaleza, nos va a dar aliento y nos va a dar mucha paz también en nuestro corazón y nos va a permitir justamente avanzar junto con la iglesia, junto con el siervo y conectado el corazón con Dios. Sí, vamos a cantar entonces, vamos a cantar la alabanza número 511, Cristo me ama. Usted cante también acá con nosotros, también en pantalla van a salir justamente la letra, usted nos puede acompañar y cantar dichoso o dichosa. ¿Sí? Cantamos entonces, bienvenido, empezamos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es mi amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo él abrió. Y mis culpas ya quitó, y la entrada Él me dio. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera, bien lo sé, viviré allá con Él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Bonita alabanza, ¿verdad? Cristo me ama. Cristo lo ama también a usted. Por eso debe sentirse muy dichoso, muy gozoso, con el corazón lleno de agradecimiento, porque justamente esta noche Dios nos dio ese corazón para estar acá en su casa. Y también a usted que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Y atención, si todavía tiene usted el corazón de poder venir, hágalo. Sí, lo estamos esperando, recién estamos empezando, está a tiempo, apresure sus pasos que hoy va a escuchar justamente esa palabra que va a fortalecer su corazón de usted, ¿sí? Entonces vamos a seguir con las alabanzas y vamos a cantar la alabanza número 492, 492, cuán gloriosa será la mañana. Cante dichoso. Acompáñenos justamente a alabar a Dios.
Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosas en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad en la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz al resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Sí, algo muy importante, ¿verdad? Bonitas estrofas, bonitas palabras que realmente podemos escuchar a través de la alabanza. Son testimonio vivo que también hermanos como usted, Salvo, han escrito con un corazón lleno de agradecimiento para Dios. También usted transmite ese corazón de mucho agradecimiento. Cantando esta alabanza preparamos el corazón para recibir la palabra. Tal vez hoy ha tenido usted un mal día, tal vez se encuentra un poquito mal de salud, o tal vez las cosas no salieron como usted lo esperaba. Pero hoy, sabe, hay una buena noticia. Escuchando una promesa de Dios, todo eso puede terminar, ¿sí? Solamente creamos en Dios. Vamos a seguir con las alabanzas y vamos a cantar justamente la alabanza número 94. Vamos a cantar entonces, vamos a buscar la alabanza número 94. Tierra de la Palestina, ¿sí? Usted se lo sabe, ayúdenos a cantar. Las letras están justamente al frente de usted, puede ver y podemos cantar junto y podemos conectar el corazón. Amén. Cantamos juntos entonces. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó en su cruz. Eres la historia inolvidable, porque en tus sueños se derramó la sangre
preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado que en tus vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló de los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tus sueños se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tus senos se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Así de esta forma realmente queremos invitar a los hermanos todavía que continúan llegando, que vayan tomando el asiento respectivo al frente, ¿verdad? Más adelante para poder escuchar la palabra, ¿sí? Eso es muy importante también para ustedes. No se sienten muy atrás, ¿sí? Porque tal vez no van a poder escuchar, no van a poder tener esa conexión justamente con el siervo. Estar de frente justamente al siervo es muy importante, porque ahí está el Espíritu también de Dios, ¿sí? Y eso es muy importante. No solamente está pastor delante de nosotros o evangelista, sino está Jesucristo, porque a través de Él justamente Dios está obrando grandemente, ¿sí? Así que vamos pasando, ¿no? Tomando asientos respectivos más adelante para poder escuchar bien esta noche esa promesa que usted está esperando. Vamos a continuar con las alabanzas y vamos a cantar fuerte. Yo acá arriba lo escucho como unos ángeles, ¿sí? Tienen unas hermosas voces, así que me siento muy feliz justamente de estar acá enfrente. Cantemos entonces la alabanza número 110. 110 en la cruz. Herido triste a Jesús, mostrarle su dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador
Salvador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy, y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Dice la alabanza justamente, allí por fe do vi a Jesús, dice, y siempre feliz con él seré. Cuando nosotros realmente tenemos esa fe y esa esperanza, justamente que Dios existe, podemos estar con él, podemos verlo, podemos justamente tenerlo todo el día junto a nosotros, y a través de él poder recibir la fuerza y la sabiduría para poder avanzar. Usted siéntase dichoso, porque justamente así como dice, por fe, justamente yo veo a Dios, ¿sí? Vamos a seguir alabando esta noche, mientras invitamos realmente a los hermanos que tomen asiento, que realmente vamos a también escuchar testimonio hoy. Vaya preparando su testimonio para que también nosotros sepamos cómo Dios está trabajando grandemente en su vida, ¿sí? Me imagino que todos tienen un buen testimonio y todos van a salir hoy, pero solamente saldrán 2 o 3, así que vaya reservando el asiento adelante para que salga justamente corriendo y pueda testificar. Amén. Vamos a seguir alabando y cantamos la alabanza número 196. 196. A Jesucristo ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ve.
Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz. Y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirle ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya el Señor en tu mansión. Contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, dice. Hoy realmente esta noche también Dios nos dio ese corazón para estar presente acá en la casa de Él, donde vamos a alabarle y glorificarle, y más que todo con un corazón lleno de agradecimiento vamos a escuchar también su palabra, ¿sí? Hasta aquí entonces con las alabanzas hemos preparado el corazón, agradecerle al coro en esta oportunidad también quien nos acompañó, al coro Alegría en esta oportunidad, por estar también acá con nosotros, ¿sí? Damos paso al presentador. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Realmente estamos agradecidos en esta noche por permitirnos participar aquí en la iglesia, juntos a orar y también escuchar la palabra. Y también yo sé que nuestro corazón está muy emocionado porque nuestro siervo, ¿no?, ya está llegando en estos días. Y yo creo que todos estamos con un corazón, ¿no?, ansiosos para escuchar cómo Dios también ha permitido pasar, ¿no?, un precioso tiempo en el Campamento Mundial de Corea. Yo, personalmente yo también, ¿no?, quiero hallar la gracia también y preparar, ¿no?, para tal vez al año, juntos, amén, ir hasta Corea. ¿No desean los hermanos? Yo creo que Dios nos va a dar la gracia, ¿no? Cuanto más cuando hay el corazón decidido, ¿no?, para avanzar. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Dios Padre, Señor, le damos gracias esta noche por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor, y sobre todo orar, Señor, todos con un solo corazón, Señor, unidos por las diferentes situaciones, Señor, o tal vez dificultades que hay dentro de la iglesia. Confiamos, Señor, en su palabra, confiamos, Señor, en su promesa que usted va a desarrollar, va a avanzar, Señor, conforme su promesa, todas las actividades, Señor. Padre, le pedimos en este tiempo, Señor, por un lugar tal vez más amplio, más grande, para poder establecer la iglesia, la paz, Señor, donde podamos realizar las diferentes actividades, anunciar el Evangelio y sobre todo, Señor, que todos los hermanos que tal vez están en este tiempo alejados puedan llegar también, Señor, aquí a la iglesia y juntos a escuchar la palabra. Padre, también le pedimos, Señor, por los hermanos que tal vez están delicados de salud, Señor. Por favor, Padre, usted pueda darle la fuerza y la esperanza en su corazón para avanzar, Señor, y no dejarse llevar, Señor, tal vez por esta enfermedad. Padre, a través de la enfermedad también nosotros podemos reconocer, Señor, que usted está vivo, que usted tiene un plan, Señor, que usted tiene un camino para cada uno de nosotros, Señor. Padre, le pedimos también por las diferentes áreas que hay aquí en la iglesia, Señor. Áreas que tal vez muchas veces hay mucho pensamiento por parte de nosotros, Señor. Tal vez nosotros somos los primeros, Señor, como
obstáculos para el desarrollo, Señor. Por favor, por eso le pedimos, Señor, su gracia y sabiduría, Señor, para poder avanzar y desarrollar, Señor, tanto de los área de los niños, adolescentes, jóvenes, tercera edad, casados, casadas, Señor. Padre, esta noche realmente estamos muy agradecidos, Señor, y oramos así, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, quien desea compartirnos su testimonio, quien desea glorificar el nombre de Dios, antes de invitar al coro Nueva Alegría. Mientras van preparando, también quiero saludar a los hermanos que se conectan, ¿no?, a través de Jerusalén Radio en Bolivia, en las diferentes comunidades y municipios, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, La Sunta, Quime, Surani, Catuluni, Rurrenabaque y Ziberalta, y en otros lugares más. Agradecemos a esos hermanos y mandamos un abrazo a distancia. Y también juntos, ¿no?, aquí en la iglesia, ahí los hermanos escuchando, pueden hallar la gracia junto a su Biblia. Esta noche, ¿quién desea compartirnos su testimonio? Adelante, hermana. Voy a pedir a los hermanos que están presentes, por favor, pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio. Hola, buenas noches a todos los hermanos de la iglesia. Para los que no me conocen, soy la hermana Lourdes, de la zona 8, de Santiago II. Bueno, anterior escuchaba también, ¿no?, lo que le agrada a Dios es que testifiquemos la obra de Dios. Bueno, yo trabajo en un área de salud, ya estoy como 30 años trabajando. Tengo 30 años de antigüedad y como que ya me toca la jubilación también, ya estoy, ¿no?, a un paso de eso. Entonces, sí pasé un momento de mucha carga, de mucha aflicción la anterior semana. Bueno, yo trabajo, por el momento estoy en el servicio de inyectables, ¿ya? Entonces me pasan una nota de servicio donde me dice que tengo que hacer un informe sobre cierto paciente que yo había dañado, digamos, ¿no? Me dicen que el diagnóstico dice desgarre muscular, hematoma, así. Y no, se me heló el alma. Dije, ¿cuándo? Y era del 22 de junio, de un mes, pasando un mes atrás. Y yo, ¿cómo? Dije, pero ni siquiera me acuerdo, no sé, tantos inyectables que yo hago, no, sinceramente no sé, le dije al jefe de emergencias. Entonces, sí hay un informe y es terrible, me dice, es como 4 hojas que presentó al paciente que le dañó, como 4, así, pero ¿cómo? Yo no me acuerdo, sinceramente, no me acuerdo. Dice, mira, no sé, no he tenido quejas hasta el momento, ya ha pasado un mes, le digo. Sí, pero el paciente había vuelto unas 2, 3 veces con la molestia. Y realmente yo me he sentido muy mal, ¿no?, esos días. Y he dicho, ¿cómo podía haber dañado tanto? Pero sí he aplicado la técnica correcta, como se debe hacer. No, yo cómo podía haber hecho así, ¿no? Me afligí mucho y ni siquiera dormí ya bien, así. Y así, entonces, también orando al Señor, ¿no?, cómo podía haber dañado tanto a una persona. Realmente dentro del área de salud tiene muchos riesgos, ¿no? Nosotros tratamos con seres humanos, no podemos fallar. Entonces, no, y no es como, digamos, hacer un informe, un papel, luego me equivoco, lo puedo romper, pero con seres humanos no puedo, no, sí o sí tengo que hacer las cosas como se debe, aplicar la técnica correcta, como en este caso un inyectable. Entonces así mi corazón estuvo muy, muy mal, ¿no? ¿Cómo podía ser? Señor, yo también oraba al Señor, ¿no? Y también me agarraba de la palabra donde dice Isaías 41:10, donde dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Agarrándome de esa palabra también en Salmos donde dice, ¿no?, que
que Dios ayuda a los justos, ¿no? Dios saca de todas sus aflicciones. Señor, yo sé que me vas a sacar de esto, así orando al Señor. Entonces, llegando al día siguiente al trabajo, le digo al jefe de emergencias, por favor, quisiera que me muestre el informe, quiero saber quién es el paciente, ¿no? ¿Quién es? Y sinceramente yo no me acuerdo, ya ha pasado un año, yo hago como, al día se hacen como 60 inyectables, 70, 100, así depende. Entonces yo no me acuerdo, le digo, sinceramente no me acuerdo y tampoco he recibido ninguna queja de nadie, porque el paciente debería haber venido al día siguiente, usted me ha lastimado, algo así, o a los 2, 3 días ya debía haber venido, porque se ha hecho, dice, un hematoma y desgarre muscular. ¿Cómo podía haber habido desgarre muscular? Dije, porque yo siempre tengo el cuidado de cambiar las agujas, no le pincho con la misma aguja que cargo así, ¿no? Entonces, así me muestra el informe, entonces yo le doy una leída rápida, donde dice ahí el nombre del paciente, que sí, el 22 de junio, efectivamente, sí, yo sí le he inyectado, y también está en el reporte de inyectables, está mi nombre, la firma, siempre ponemos, y el nombre del paciente, entonces sí soy yo efectivamente. Y entonces sigo leyendo más, entonces el paciente dice… sí, me pusieron mi primera dosis el 22 de junio, recibí, entonces sí, ese día no tuve ninguna, no me dolió, dice el paciente, y no tuve ninguna, dice, molestia, no tengo ninguna novedad de esa fecha, me dice, yo, pero así, ¿por qué me están pidiendo informe? Les digo, pero aquí mira… Claro, dice el paciente, yo no le he lastimado, no dice que yo le he dañado. Y entonces sigo leyendo más, y entonces era el 23, que otra compañera, otra licenciada también le había puesto el inyectable. Y sí dice ahí, del 23 dice, sí, el 23 recibí mi segunda dosis, la enfermera me lastimó mucho, creo que no me puso en el lugar que corresponde, me quejé mucho del dolor y encima ella me trató mal, así, algo así. Entonces recién yo, cuando dijo que yo no he sido yo, entonces recién descansé, ¿no? No es que me alegro por mi compañera tampoco, ¿no? También oro por ella porque ese informe es horrible, ¿no? Hoy en día hay la negligencia médica, ¿sí? Te hacen procesos y estando dentro de una institución militar es todavía un poco más fregado, ¿ya? Porque los informes no solamente ahí quedan, ¿no? Van más hacia los altos niveles y ahí está llegando el informe. Entonces, puedo agradecer a Dios, ¿no? Que Él me cuida, ¿no? En todo momento me guarda, como dice su palabra. Él está conmigo, estoy muy gozosa de Dios. Realmente Él me permitió la iglesia, estoy ya 5 años en la iglesia, puedo ver mucho del Señor, su ayuda, el trabajo del Señor, estoy muy agradecida a Dios. También oro por la compañera que en este momento está pasando esta situación, yo también podía haber estado en ese lugar. Así puedo ver la obra del Señor tan maravilloso que también en mi vida está haciendo. Muchas gracias por escucharme. Amén. Sí, muchas gracias. Hay un poquito de tiempo. Adelante, seminarista. Después vamos a pedir al coro Nueva Alegría que se vaya preparando, por favor. Buenas noches, hermanos, hermanas. Sí, primeramente, quería agradecer a Dios de estar aquí nuevamente, escuchando el culto y también, como la mayoría sabe, yo por la gracia de Dios también di a luz, a mi primer bebé y no sé, yo siempre agradecía mucho a Dios o anhelaba ser madre, desde muy pequeña. Cuando yo conocí a Misionera Luz, ella siempre me decía, el matrimonio es muy hermoso, tener familia es muy hermoso, así. Entonces, aunque tal vez yo nunca soñaba así tener familia, porque
mi familia no es así, ¿no? Es muy desintegrada, así. Pero por la misionera, que yo la conocí, ¿no?, en Santa Cruz, cuando yo tenía 19 años, yo empecé a vivir a la iglesia con ella, en la iglesia con ella, ¿no? Y ya me decía eso, entonces yo desde ese momento anhelaba, ¿no?, tener la familia. Y este tiempo, ¿no?, Dios me permite también, ¿no? El año pasado, en septiembre, yo me casé y también, ¿no?, en junio yo di a luz, ¿no? Y para mí ha sido, tengo testimonio de eso porque no fue fácil, ¿no? Yo llevé mucho susto también, tal vez por la ignorancia, por no saber, ¿no? De mí se me había roto la fuente antes de que vengan los dolores, ¿no? Y yo estaba perdiendo el líquido. Y al día siguiente me fui al hospital porque eso me pasó un jueves en la madrugada. Y el viernes yo me fui al hospital, ¿no? Y yo primero estaba muy contenta porque me había tocado un hospital que era muy bueno, ¿no?, según mi parecer. Pero cuando yo fui, me dicen, te tenemos que operar porque tu bebé se va a morir si te quedas sin líquido. Tiene que ser cesárea, ahora mismo, así. Entonces, mi esposo se había ido a Patacamaya, ¿no?, y a la cárcel. Entonces yo no estaba con él como para decidir algo, ¿no? Fui con un evangelista y no sabía qué hacer, ¿no? De verdad, ¿qué hago, no? Yo quiero tener parto normal, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué hago así? No, y yo me quería ir y si yo preguntaba a la misionera volviendo acá, entonces voy a regresar así, ¿no? Pensaba y justo no tenía ni internet en el celular para hablar con nadie, así. Ni crédito, ni para poner el crédito, entonces, ¿qué hago así? Y me dijeron, no puedes, si te salís del hospital, ya no puedes volver, y si quiero volver después, no, ya no puedes volver, me dijo. Entonces, bueno, no supe qué hacer, ¿no? Me presté una llamada del evangelista, y lo primero era que se me venía a la mente era un evangelista, ¿no?, de Caranavi, el evangelista Rocío. Ella pasó dificultades, embarazo, entonces yo quiero preguntarle así, ¿cómo hizo? Entonces ella me decía, tú tienes que tener una palabra en tu corazón y según eso tienes que avanzar así. Y yo no sabía, ¿no?, qué palabra tengo en mi corazón, solo la palabra de la misionera, ¿no? Y pastor, tenga normal, me decía. Y yo le firmé, ¿no? Firmé, vino el encargado, el pediatra, no sé, muchas personas me hicieron firmar y ahí mismo me dicen que tengo COVID. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que tiene COVID? Sí, tiene COVID, ya váyase de aquí porque de verdad aquí no se va a contagiar su hijo y no, igual sí o sí tiene que ser cirugía. Váyase al hospital de la mujer, ¿no? Y sí, yo me fui al hospital de la mujer así asustada. Pero antes de eso, no, yo seguía, ¿no? Estaba mal, ¿no? Seguía botando ese líquido. Y yo decía, no, como yo sentía que era como una jarra que se iba bajando así, ¿no? En la ignorancia no lo sé cómo es, pero yo sentía así, ¿no?, que se iba perdiendo y mi bebé se iba a ahogar, ¿no? Y se iba a quedar porque ellos viven ahí, ¿no? Entonces, cuando yo ya fui al hospital, me retiraron mucho, ¿no? Porque yo no tenía ni siquiera, no me habían designado a ningún lugar, solamente me dijeron que ellos no se hacen responsables, ¿no? Entonces yo también les mentí, ¿no? Yo vengo me dolió por ahí nomás, así. Yo no sé cómo me creyeron, pero ya está bien, te vamos a atender, así, ¿no? Y no me venían los dolores, así. Yo ni siquiera sabía cuándo iniciaba el dolor o cómo era un dolor, así, pero también le hablaba a la misionera, ¿no? Misionera, cuando yo tenía que tener la decisión de hacer la cirugía, yo le llamé a la misionera, ¿no? Porque lo primero que yo escuché, su hijo está bien, pero tiene que hacerse la cesárea. Entonces yo le llamé, misionera dice que esté bien, entonces vuélvete. Ella rápidamente me dijo eso, entonces yo me voy a volver así. Nunca, no le expresé bien a ella, ¿no?, la situación exactamente. Tal vez si yo lo hubiera expresado bien, hubiera dado otra decisión, ¿no? No es que ella se hubiera aferrado, no, vuélvete nomás, tiene que ser normal. Entonces, de verdad, en ese momento de mi corazón yo sentía, ni en este momento yo puedo expresar bien mi corazón a la misionera así. ¿Por qué no le avisé bien? Yo sé que ella, no le dije bien la situación, si esto no es un chiste así.
Y llegando acá, ¿no? Me había pasado. Llegando acá otra vez a la iglesia, ella me dice, vaya al hospital, ¿no? De la mujer, dile que tienes COVID, rápido te van a atender, no te preocupes, me dice. Y vamos a orar así. En ese momento yo no sabía si me iban a aceptar o no, ¿no? Pero yo oraba, ¿no? Y lloraba delante de Dios, así, porque tenía mucho miedo. Y le llamaba, ¿no? A la evangelista de Perú, que es una amiga mía, la evangelista Rocío, a muchas personas que tal vez pasaron una situación, ¿no? Para conocer, para saber. Y ya, ¿no? Incluso me dijeron, tómate alcohol con aspirina, y yo me lo tomé de verdad porque no sabía qué hacer. De verdad, eso te va a causar dolores porque tú no tienes dolores así. Y me lo tomé, ¿no? Pero no pasó nada. De verdad, hay muchas cosas que las personas te pueden decir por ignorancia también, ¿no? Y yo también por desesperada lo hice. Pero aún así no pasó nada. Luego, estando allá, de verdad me atendieron muy bien y en el hospital de la mujer, ¿no? Me atendieron muy bien y no tenía dolores, así lloraba, Dios, ayúdeme, por favor, yo quiero tener esos dolores, ¿no? Lo normal. Si tú hubieras llegado antes, tal vez te hubiéramos hecho dar a luz, pero llegaste muy tarde, ya no podemos hacerte eso, me dijo. Tiene que ser cesárea, también me dice, ¿no? Entonces yo llamé a misionera, ¿no? Yo, ¿por qué me voy a aferrar a no tener cesárea? Así, si se va a perder la vida de mi bebé, entonces que me hagan, así ya bien mi corazón. Pero le dije a la misionera, una vez más le llamé, ¿no? Pero misionera, ¿qué me va a decir, no? Otra vez le llamé, misionera, así me están diciendo, no, tú puedes tener normal, me dicen. Entonces, ay, no, ya le dije al doctor, y el doctor estaba hablando con otros doctores para que me hagan la cesárea, así que hago así. Doctor, por favor, no quiero cesárea, quiero normal, así. Pero no dilatas, me dice, yo quiero también hacerte, pero no dilatas, así. Entonces, no dilataba, ¿no? Y a las 12 de la noche recién podía tener, ¿no? Los dolores de parto. Hasta las 3, ¿no? 3:25 ya nació mi bebé. De verdad, tenía mucho agradecimiento a Dios, ¿no? Porque no fue fácil, ¿no? O no sé si fue tan difícil, pero en mi corazón podía como encontrarme con Dios, ¿no? Porque misionera me decía, apúrate, tu bebé se va a morir, me gritaba yo, ¿qué? Así, ¿cómo? Yo rápidamente creo, ¿no? Eso, y me siento así afligida, y muchas cosas que pasaron, ¿no? En ese momento, y yo me sentía perdida, ¿no? Incluso me soltaba por otras cosas, y yo, ¿por qué justo ahora? ¿No? Entonces, pero realmente podía ver que misionera 100% me quería botar a Dios, ¿no? Hacia Dios. Quería que yo me encuentre con Dios, ¿no? Porque muchas veces yo quiero recibir una palabra, ella me va a decir la solución, pero ella siempre parece muy dura, ¿no? Pero eso lo hace para que nosotros nos encontremos con Dios, así. En esa situación yo me podía encontrar con Dios, ¿no? Y le oraba a Dios. Dios, yo mucho tiempo he vivido una vida de creencia, hace mucho tiempo yo vivo dentro de la iglesia, supuestamente le sirvo a usted, pero muchas veces yo nunca podía creer que usted estaba conmigo. Hoy usted está conmigo, así pensaba, ¿no? ¿Será que usted de verdad está conmigo? De repente me ponía a pensar si realmente Dios está en mí, si yo creo en Dios, ¿no? Y como Dios me ayudó, entonces realmente tenía mucha felicidad y agradecimiento, ¿no? Agradezco mucho, ¿no? Por haber tenido a mi hija, ¿no? Esto solamente fue por la gracia de Dios, ¿no? De verdad, de que mi bebé pueda estar respirando, de verdad, es solamente la gracia de Dios. La semana pasada, hace 2 semanas, ¿no? Yo podía escuchar la palabra, ¿no? El hombre de la mano seca, ¿no? En San Marcos 3 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo se sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Dijo al hombre, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre,
extiende tu mano, y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Sí, ¿no? Realmente yo muchas veces pienso que mostrar la mano seca, o sea, irse delante de Dios o del siervo, es tener un gran defecto, ¿no? Una gran dificultad en la vida. Pero realmente mostrar la mano seca también es constantemente mostrarle al siervo nuestro defecto, nuestra maldad, nuestra duda, nuestras cuestiones. Todo eso, ¿no? Realmente yo soy una persona que espera hasta lo último para ir delante del siervo, ¿no? En dificultades grandes recién quiero creer en Dios, ¿no? Pero en cosas pequeñas, desde ese punto, ¿no? Desde cosas tan pequeñas, yo puedo consultar al siervo, consultar a Dios, mostrar cómo soy, ¿no? Mi defecto, mi dificultad, y así poder recibir la guía, ¿no? Ahora teniendo también a mi bebé, muchas veces no quiero consultar a la misionera, ¿no? Porque yo pienso, ella, o sea, no le debe interesar, así, ¿no? De repente pienso, ¿no? ¿Qué le va a interesar a ella? ¿No? Mi bebé está escaldada, misionera, ¿será que a ella le importará? Realmente yo buscaba otras maneras, ¿no? Pero misionera, mi bebé está así. Entonces de repente, dale esto, y funciona. O otra cosa de lo que yo pensaba, ¿no? Misionera, le vacuné a mi bebé, dale. Yo pensaba, no, los bebés no se los medica, pero ella me dice, dale paracetamol. Y yo tampoco sabía eso, ¿no? Pero callada yo quiero llevar también la vida de mi hija, ¿no? Pensando que a ella no le, creo que no es tan importante eso para ella, sí. Pero realmente también el corazón de las misioneras es muy, muy amplio, ¿no? Pero yo siempre pienso que no lo es así. Y este tiempo también, ¿no? Es un poco difícil porque ahora ya no puede hacer su popó, ¿no? Le cuesta. Yo también no sabía cómo hacer. Y de repente ya está bien, pero a veces pienso, ya está bien, así, ya pasó, lo logré, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ahora otra vez está mal. Entonces, muchas veces yo pienso que ahora ya está bien, pero realmente no está bien. A veces las cosas pueden pasar, ¿no? O a veces digo, mi bebé duerme mucho, qué bueno, así, ¿no? Pero de repente llora también, ¿no? Entonces, otra vez me hace doblegar mi corazón, así. O pienso que ya está bien, pero otra vez está mal. Entonces, nuevamente me hace volver a Dios, ¿no? Realmente, hasta para criar a mi hija, yo tengo que hallar la gracia, recibir la gracia de Dios, ¿no? Hallar la bendición de Dios para ella, ¿sí? Muchas veces, a veces son días positivos, pero a veces son días negativos, pero eso es bueno, ¿no? Para que yo aprenda que no es por mí, sino por Cristo, por Dios, por la iglesia, ¿no? Que ellos cuidan de mí, de mi hija también, ¿no? Y realmente yo necesito la misericordia de Dios a través de mi hija, ¿no? A veces yo quisiera que todo siempre esté bien para que, está todo bien, así, pero no es así, ¿no? Siempre que sale de mi boca, hoy está bien, recuerdo, ¿no? Y me callo, no importa, hoy yo recibí ayuda de Dios, mañana no sé. Entonces, realmente tener una hija para mí, dentro de mi corazón, siento que ha ampliado mucho mi corazón acerca de las demás personas también, y también hacia las madres, ¿no? De verdad, mi mamá como me amó tanto, ¿no? Desde pequeña, así yo tenía mucho agradecimiento, cómo es llevar, ¿no? Un bebé de 9 meses, dar a luz, cuidar, ¿no? Y ese amor que uno tiene, ¿no? Es muy grande, así, y que nos hace doblegar 100% a Dios, así buscar a Dios, ¿no? Y eso, ¿no? Hermanos, yo quería agradecer a Dios, también a ustedes. Muchos de ustedes también me han felicitado, ¿no? También algunos que supieron también oraron, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecida con la iglesia, hermanos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Y realmente hay mucho testimonio, ¿no, hermanos? A veces hay mucho testimonio y nos extendemos, por eso aprovechen, ¿sí? El tiempo, reduciendo, testificando en partes y que no se vaya acumulando.
El día domingo también hay tiempo para testificar. Si ustedes desean, pueden hacerse anotar, ¿sí? Directamente en oficina y les van a poner en la lista y su tiempo va a estar reservado. Amén, hermanos. Amén. Entonces esta noche también, por la gracia de Dios, vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Nos van a interpretar 2 alabanzas, el himno número 405, Volveremos a encontrarnos, y el himno número 94, El Cordero de Dios. Entonces una vez más voy a pedir a los hermanos, por favor, apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio. Vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Volveremos a encontrarnos en
cansado estás, ven al Señor Jesús. Él da amor, consuelo, vida y paz, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. No temas al caer la oscuridad, ven al Señor Jesús. En la noche da seguridad, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios, el Cordero de Dios. Pues solo Él podrá salvación dar, ven al Señor Jesús. Sí, muchas gracias al Coro Nueva Alegría por las alabanzas. Esta noche, hermanos, vamos a escuchar la palabra del Señor a través de su siervo, evangelista Josué. Adelante, evangelista. Mi café. Buenas noches, Hilatanaka, con Jamasiptasa. Bueno, Mauquita, amo ya que tono, charmaja, wale, acá Dios agradezca. Cuata seminarista María Isabel Ocanja, Halio Camarquepina, Halio Camarquepina. Halio Camarquepina, que Isabel toca con Nairjana caja parte ranaco wow chep que halio con acá. Autun camara que hospital Sarasaja wawacha prehalio cam hanigoch pakistat so gachoferos no y que bajanere que hasta anicha patao asalio cam kunai manautija halio campe. Kape han hiwaseja han yartiseja médico kuna que te okhani yatktanteja han yartiseja halio kompi kuna iman pala preja akarakiwa ukahan mistkite ukahiwa niwa halio kamagina amtastra na kamacharaki cuando walikis querido no como médico de viste halio como que ma hoja miso o caro firmaña o cata o caro integras o hospital que das chances o caro taja mai hane como se llama Hane walikiwa Cesar Lorañawa Carsuñawa Sasaluka Ukarato kuna mana hoteja kuna pasktan ukanaka Kaja kuna man pensamiento hoteja amoyanaka hoteja acá amuyuna katja kunay mana gotane tus kunay mana huteja gotcha iglesia tajante kunas arjexto iglesia halu kape ukama kunay man amuyuna kuti neja ukamara que na ukatpe ake iglesia naja acá pensamiento orden tai hane ukamagit ukatoka akachimanja San Mateo Lignani Haljamaya
Mateo Leña ne Haljamaya Taka Pesca. Katuptati. Lectura litawa. Acá salmón ukaha wawacheten zap halukat ukatha zap ukaha bos ukaha wawache quinoa zut ukaha obet ukaha Isaías halukana ukama wawachiphan. Nya sohtamaro acá iglesia anqtnayaha. Naha amoit asa nena primero ha anena tant interés que tante. Ha como estén pe contasi ichuki contas halu como queno. Chaha ani ya gasta mante ka chimaharo ma mosquitas mantkas halu kam. Chaha estudias karak chamate yatin monarak nayaha. Ukatani wale yathata takita, per ukatakeha wastata ukatataktaña ukatiosape uklorascane ukatichaha loraskta. Esto San Mateo uka libro. Nairjaha uka Cristo te ves halukana esta sipcana que San Juan halukits. A ver, kitis a ver istapjanja uka pastor oksupar ukan ha palas que ukate internetan ha uka rato que taktaña fácil la que uka pastor oksupar istaña antes tano caja hasta armas están pe walisuma Canal Cristo TV ukan esta para kit kam esta sip karak nayaha esto es chukis karakto ya kata estañane uka San Mateo halu kamere ukama kampal sip kana nayaha maya pasoroha got hipócrita halukam kotaka istañaha hani kunaps pagaña kiti kota internet ukan keha haluk istapjasma uka grazie que acá na che estas capítulo 1, capítulo 2, haluk nak istasktha. Saparote te istakhtha ukawas che istukin igual monocht mano belgem istukin monocht cha kun palani cha kun ham stukuyani halukama halukamas kathesini haluk acá espíritus taki halukam pe alimentación kot bechaha halukam araki be da montra kot pe uka akatishonar bahak wale kusawa kotan uk istasinha han yatisinha wal substantha well gatichar maha uka literaktan haka samati uk literaktan halhamaya taka pesq koto wasep oha ukamarakin
wasep o casado utjan ha kwat ukamara ke kata akan sipe kata akan ha pesca warna pe akan utje akan Jesucristo kaukat hutkan ha halukan ka pesca warmit kotane aka warminda kane ukan kanya pakante ha niwa uka diosapi uka monaraki aka uka warminda kaha aka biblian ukan kanya pa kot pichar maha ukra ki paspatrak paltaha kot charmaha uka zut sat uka kuns uka zut uka warmeha luran wasep uha palarak tepe zap sasalukat kot chaha zut ukut palarakinyane hal hamaya uktaqarkiñani chaq Zut capítulo 1 versículo 1 uklitarakiñan hal hamaya taqamaya haluk litarakiñan kathiaptati late aneu ya uka juece ukanaka gobierno kanja uka ma chachawa Belén halukatja uka aka mo uka rosarjan japa y ukankapampe hupampe uka warimpampe a ver amoitañana ver conjo a ver kun jamasa ukan kiwe ukan aka libron ha kanaskiwa kanaska aka hiwasat palaskarake conosta aka jueces ukanaka ha zeina kam gobernap kam ha kape hani manqaño utikantsiwa kot a ver amtara kiñana aka Génesis ukan ha kona Génesis tunkapayani uka halha tunka katjaptat leitao aka wala halcha haman qayut kan tuka Abraham satape Egipturo mantanja sarjana hauka hambre satuka man qahanut kendeja haluk amois napi hiwasaga kunas pasqueja haluk aka yaqa tuqinakanqa iglesia tsaraqaqa ukanja sapjepe chakunaq paschitan hallu kama kotani hallu kama pala qaraki ukatchaqa kota haneu kama kitja haneu kama kite kota israelinakaqa uka desierto san kan ukanja uka serpiente neka unshodencio hani diosaja uka chakpans aka serpiente neka skante uka katarinaxes antes hukampe aumenta pranja
ka alcha amoyeñan acá ya acá ma cementata challana maera que qalapatana cementata ma qoqaja wale acá uka laq'ana challana hilasqueja uka mayra que hakasque acá ma uka qalapatana pay pan pachanero hanishpure uka pan pachanero ukampa ukanka Dios au castigasquito haluk kamaha hani walikit nara akamaloras kito akapasas kito sasa hani uka walikit haluk karakipe ka aka matrimonial ukama hiwasaro pastoja hani ka diosan monanyepa ukan diosan monanyepa ukaha kons unichan monstoja con lidia kun hamsa palanja ka kulyaka lidia aka yo caparwa saranja compartir arjaire katu kaha yo capaja ma amigo pampio uka palarakino katu kaha aka salvaciona katjatarakina como que wali peor se pasas cañani wali con sacan pasan a ver acá halja tunga pene tuncan a ver cuánas pasan cuando ukatja utjanse pe ora kenja acá hama caño utkante ukape sarapjana Egipto uka marcar ukape ukaha taqaña satapallu ukap taqaña kamsansa Egipto manqaña uthi acá nani manqaña utkite acá kawkar manqaste kawkar gut acá hal ukap acá yahakastape docempe uno peja yahakastawa a ver leitawa ukata diosaja satainape diosaja satainape sarama ka tataman orakepatja saram sasaja nayawa uka oraka unichayamsas uka hopaja wale kuseke uka lugaranja sanakashikpachan pero diosaja sepe sarama uka lugaratsas uka ujitatsas uka orake kaukante haktaja ukatja sarhamsas uka diosa uksaskan hiwasar kun hiwasar ukaya tichañ monsto ukape diosa hiwasaroja guiañ monsto diosa hiwasaroja guiañ monstoja ukat hiwasar kun hamatansa kamsansa ay kamacharake hanima qayo utkite kamacharake ukat ukape Belén sathal utkha ukat Belén uka Belén sotenepe tanta ukachaja hani ukan manqaño utkite kuna ukat wawuna kapajanerak makate hani hupanakaja consuloranja akazut ukaja ukawarmeja kamachansa Ruth capítulo 1 versículo 1 uka jueza nakate uka gobernapkanja
uka ma chacha aka Belenan hakanja uka pisarjanja aka Moab uka lugararo warmi pampe pawo pampe. Kaukan kon jamasa ukaha wale cosa ukaha ganeja gane ukata amoita seja ukaro saraymonej hani ukaha iglesia roja upaha sikkis komas hani kamsaraski ukata konas paseja ukata wastata iglesia roja huti kutane para que acá mo pasito acá pasito ukaha hasta hilanak ukaha paseja kota hopah kamses acá belena manka otkit ukat hopana kaha amoya phana ukamoap uka orakena mankañaha uthianja chachapah kunansa emelek sutenen chachapah kata warmi paja Noemi satan ukata akapa wawanakapa malong ikilong suteneno ukaha pusinen ukan sarjapan famil pacha ukata ukamoapsas uka lukaranja ya wainala kahano ukata uka ma warmha takapana ukata malong ukaha uka juntas hana uka zutsas ukampi ukat kilong ukarak uka nakhwar monaraksas hani uka makan nairha haseo hani uka makan diosota que hani uka makan hupanakaha hani familia pataka Israel uksat que uka warmha apane phanyapana pero acá hupanakaha hani ukamlorkanda ukata acá surka wainaha ukamarake orfa halu kampe juntasina halu kama maine waina panpach waineha marmini panpachana ukahi dices ukada paleja kamaras hakanja halukam ukatpe kunjante hupanaka amoyapkanja halukampe hakapanja ukahanipe diosaroja uka gustkite ukata diosaja uka aka chacha imelekoja hiwi kota aka wawanakapaja ukamaraki uka warminakampeja ukatawajonakampeja ukaja juntas japanja ukarakipe aka diosarojane ukaja walikante ukaja hiwjana uka yuqap hilir yuqapa sulka yuqapa hiwana ukata ka warminda ka viudajan panpachani uka suegra panpacha viudaja pan kimsani ka versículo 6 ukat kapsas kisa ukat pes sartapana uka kotan japanja aka moa paluxata aka diosaja había uka sanpe uka chaja kaisan anta uthana chaja anta otro kaisa Israel uksan khasas ukamak sarjañandisas ukata ukampe aka Biblia wala sumpal aka ukatpe hiwasaja aka chumakon masa aka ma qotan jamai hutara ki sarakara ki kutara qotjam uka chakonas tanta otreuka israelensaga ukat Noemi ukaja ukata kut harakisas
halukam ukatan acá no hay misa ukaha kutanina kutani monana ka rut uka orfa uka pa uka yochana ka ukata acá no hay misa ka sanwa san humana ka quedas khapha ki humana ka acá tapsta hakot pero humana ka kamsa phansa kata a ver takañani 9 takañani Katjeptati. Acá sabsumaba Dios saja manaka suale samara prata utanakamana ukata manaka hansara pramte kunat sar pramte naste naya awilahto ukata nas yaqawanites de ank chachaniki yaqachachaniki risa ukata wawachis ukhumana ka suya phasmate ne quedas khapakima hani kut umayna naka hacha phano ka hani humambe pone sarapha hani ukata kana misa ukaha humanda ka quedas khapam unaha maraqto naya ka Israel kota ka humana kan marca pach quedas khapakim. A ver, versículo 14, uklitarakiñani. 14, ukatunkapusin, uklitarakin. Ukathupanakaha, wastata hachaphana. Ukata orfa, ukaha hampatanwa, halukma. Ukata rut, ukaha kidasino. Ukatpe amoyanha naha sara sa seukiriksa ukat mainiriha hani ukata pirhachap hana hanich hani huma kupikisar hasas pero quedas he maine nayaha human pikimuntua halukam pero ukat lakapatoka mesonha ukat pero aka urpaha sarj acá no hay misa uka estar aquí en pe ya tiene quites Dios apan hupan ukan ha hupanak pachaya amoya pan kun jamás ya te ukat ha uka zut ukaha uka yochaha ya tenwa kun hamsa acá Noemi ukaha konti lurkan ukha ukatpe akawa hayatha ukata hakinakaha kawarmeha uka Noemi ukarakisa uka hupanaka sarha pewa moab uksaro ukarakisa kut anhatainawa bienvenido acá urakimachai utamachai akan hakamas pero hupaha han kunani kutan han kunkan kat ukaha siwa ukan aka Biblia seha pobrera que viudara que ukama kutanina ukata cosecha nakanja cosecha yapucheña nakanja ukanakanja uka viuda nakatekeja aka nairjaja hachtapjan se ma haitjapjan se ukaja uka bosachachaja ukaja wale kusanse ukape wale hacha uka wale yaponin ukaha uka hupaja ukaha aptapipjana ne konte hupanaka haitjapjan Hallo kupanaka aptapin pran got hupa noimi ukaha hupaki
hupakipi consulorajman kuathaneuka wali suma diosaja yanapkitej hallu kamarikepi diosate pal arjayeja ukaja mejoray kaukanja ane chachakaja saraymuka thaneu yajapaja ya wali min sara ukan trabajar sasa pero ante ukan palabra hadisona robustikaneja ukaja pensamiento me que hackej ukaja pejueja konate aka diosaja sentinya que ukaj hiwia kothani ya kepaja ukanaka amoiktante ak loraimuta akamu lorajos hanika hukam kur unichtante aka noimi ukanaja hiugia chacha piwana wawa piwana mawa piwana ukata kutanina aka kunte haitamukupkana que yaponja uk aptapiskanja ukam aptapisa ukata saphana uka power me kitena casas uka yap lurapkanja halukana ka saphan pe uka aka estiu aka noimi ukana yokchapawa uka noibio uka man pariente jaos es uka dueño sana uka pe ukaja familia pane uka zap ukaja por ejemplo uka ma ya kachachana cambio uka sana kana uka zap sataja uka salmón ukampe casarano ¿qué te puse a casar Simones? Doctor Ampete con la trabajo con el profesorate con ella tata ukaja chachana camp ikiriwas kona kauki hane aceptan jamakituka pero Jesucristo chachana uksaja tayuko unshoja ukazap satukawarmeja ukaja ukamarca patja Israel le pertenece monanja ukatay jupaja ukatpe ukasalmon sat ukampe juntas jape ukajatpe naceja uka bosa salio campi halukape uka bosas uka walja ora ketnikan ukape uka bosat uka bos ukay nace ukape wale ora ketnikan ukape aka zut ukaja hane uka lugar hopaja saraña pacante pero aka bosat uka chachaja uka zut ukaja hupampe juntas jama hane per fácil acante es uka suegra jaja noemi satawa hupajsan hane ascaramte akar jutaskakama uka aptabishkakima uka sapjanja hane molesta pjatate antes hakt apjata hakt no kapjata uka aptashkane hupas ane kitisa molesta pjata tumanakajas halu kama uka rut sataja jutasaja astu alja aptapinja ukata san kun habata kata aptantas ukata san hopaja bosas ukacha guaidaro uintas ay ukaja man familia house uka suegra paja sano a ver taktaña niwa
A ver, versículo de Halja Patunk Lit Eñan, a ver. Akapaya Halja Patunk. Katuptati. Leit Awa. Ukataka Noemi Sanpe acá Yochaparo. Katpe Dios Haskan Bahanewa. Nach bosas ukata palas que Dios haja. Ukamara kiwa amtasewa. Ukahiu keha. Hal ukata amtasin naha kanha. Hiwata hatan wakat pero. Ukatpe. Ukatiusaha wal monacito. Ukatha akaha. Acá ukachachaja, ukaja hiwasana pariente sewa. Ukaja emelek haluksata pariente. Ukape hiwasaroja konsa chustaspa. Kamsensmo de uka kamsensu que chustas ukaja uka vos ukape hiwasaroja hiwasar katokstaspa wa Narjaja acá hilir wainaja warpeja acá acá hilir wainaja hiwaspanja uka sulka wainape uka pash warinpampeja uka hiuja juntas jaspa ukape uka zedimir satahal ukape uka cuñada pampe upaja hakas halu kape ukape mun halu kamara kepe aka bosas aka familia ha ukaro upasal haspan ukat chaga festejaña newa ukat conoste festejaña ukaga conoste ukankapkane kope ukaga ukatomaja sarataja walisum arreglasita ukatoma ikintata kayupajar ikintata ukata kepermanto sasa ukata ukpe aka noemija aka yuchchaparoja saskana ka bosas ukachachano halukana uka bosas ukana kayupajaro ikina ukat kepermanteja katgesten ukatsatena ukata seja uka familia nakaja nanja hiu aka moap uksenja chachapa hiu jarakiwa ukata chachaja hiu jaraki ukata aka chachajan kuña hilapaja ukam hiu jaraki ka suegrajan chachapa hiu jaraki hani naro nam casares kasmoteja ukatpe vos saja saskano sais ukachek chikao ukaja pariente house pero maineja maine uthi maine ma familia más hukampi nat hukampi hiska hacha familiar hacha hukampi na hayapash familia kitos kutapera litaña neva capítulo 4 litañani versículo 1 acá maya que maukita ma
aburrido jamajaya, ¿necha? Pero wala kiskaneo. Ukata acabos, ukaha sarano, ukata kapunku, na kontasino. Ukaha pariente ha hutascana, hukam haka, hukam familiar. Ukata sanwa, hutam, hutam. Ukata sanha hutam, sasa. Hutam, kontasim. A ver, amuñaña. Uka voz ataja, uka símbolo de Jesucristo kasapsalu kama uka rut uka hiwasa kasapsalu kama. Kitipa chaka kitipa chaka uka fulano uka ma pariente hukam haka pariente uka kitisa uka pe adan satyam haluka adan sat uksahat pe hiwasa khutan ka uka bus ukahat pe parleja. Hupaha sano tunka chachanakwa uka aukinakaro sanja uka markanja kontasip ham akaro. Kat hupanakaha kontasip harakin. Kunas uka tunka mandamiento ukaha testigo nakay uka testigo take uka fulano niga siñapay kunatake acá uka rut ukampe juntasintek a ver acá tunkan nakaja a ver kamsapjanisa a ver, ¿qué supanaka? ¿Qué te rusapayapjane? Ukata aka kimsan seja. Ukata aka noemi uka kutanka anteja Moab uksat kutankeja. Uka uraqem aljama uka ukatha alarakima uraka aka kitena kate akanja konki halyu karo koche humate uka tawakoro kato inmonstra uma katokam hanukaha uksita hani kitis utkite ukatha humaha naha kabaraki aka fulano kamsanse naha ukampi naha juntas gerestras kata halu kabe pala kata fulano checheja naha aptaperisto chechan uka familia ukat aka 50 kamsisa ukat sanwa ukat ukurute uka urak alkataha ukaha rut uka mita rut uka ngskir huparaha uka humaha ukampi kasar seña marakeja ukata akarot ukaha akahiuken hachachapaha hiuken halukam ukatha ukasakas halukam ukata versículo 6 con kamsas quizá
ukatawa ukatsanowa haninaqa ukanpiqa juntasin pueste ukata aniraki haninaqa aka kunata notikeqa ukana hanina perteño humaki ukero katusqa umak katus haninaqa katkirista hani usasa humak katusqa muka wara sas uka atana hani hiwasaro hazetim kustas pateja kota aka Jesucristo hiwasaro hazetim uka hiwasaro katsta hiwasaro katoqsto cons haqiqaqa a ver 100 bolivianos choram con 10 choritos kamot ani con diosa hane ukamakita como habita pasan esa hani import kits con acá vos as ukachachaja o paja uka warmiroja uka viudaroja katuno katoqano hani ukamajiwasaja ukanaka yaqapaja montantejanich uka misericordia sintashiñukaja kitets mischoja ukaja Jesucristataki kitets hiwasaroja uka munashinpeja katoqstaspaja aka Jesucristat ukakyo hiwasaroja katoqstaspa han ukanak unchukisa han unchukisa hupaki hiwasaroja katoqstaspa ukamareki aka vos ukaja katoqkanja uka warmiro uka sapat haqt'anim sas hallu kamareki haqt'ani uka rut ukaroja uka warmiro uka viutaroja katoqkana warin parejam aunque kunayman pasapjana qhipanja zidimitajan uka juntasjan ukachichampi kunatsa ukaja suigrapampi hakan ukatay vos ukampi juntasjan ukata nasenja uka sai uksagtja estará que nace Isaí uksatja Jesucristo taja nacerak halukapana que acabara meja kunay mani kun yakane tusarok monakusende pero acá uka vos uka rompe juntapje halukamano hanu kamakitan urp jamás baja hanena naha konte punkta uknaelo hanena kuna ayutsmonkte kam halchaqt abeqe baja unkat sarje hanu ka puit kitija acá misionero utianwa acá riñón ukatanwa Alicante uka riñón tequeja con jamansa diálisis clorana sapuro acá misionero acá riñón tanwa Alicante ukat kamsansa ukat doctora kamsanha kitisa más riñón hachuras pasas hani uka
kunas dahan walika tukaha ni wilas sum istkiteha ni kunas mases ni durja ni suma aka ziñunaha walikante katpe nuka ak pascan uka tiempo ha uka mara pascan jamás señora wa out apnun qasen ha uka accidente ma volcas chahalu kama ukata ukata conoste uka nya hiwan hama ukaha san pe naha hidayet hiwaha aka zeñon ha aka kites uka absusaha uka apasak pasas ukat yete sepe uka missionary ha uisapjano uka istasaha ukopaha istasaha sarataina ukat pe uka ziñonan peha uchantapjataina ukat kunaste uka warim te hojaspanha ukata ziñonaha hanisir jarakispanteja kunaste agoniski kunaste hiwaskeja ukaratope uka ziñonja apsuña panja ukat uka ziñon uka uchantayasje ukata sataina naja bañero saruñ bañero saruñ monta kamsais monaja ukaja aka ziñonapaja wali suma función jan uka walipi wali suma pensión jan uka cambio jan uka ziñón ya ziñonamp hante uka ziñón cambia panja kamanchas panza ziñonas waliski pulmones waliski ya kamachas panza uka cirugía lorapkeja uka apanisenja uka waineroa misionero uchantap kuchaja hakeja uka ziñona salveja nich halu kamara que hiwasaja hiwasta kamillanaja hiwasaja kunayman hiwasan amuyasaroa hiwasaja lurañ montana uka zap seja ukaja hupaja takanwa ukatja aka aksa uka bidapja cambio aka zut ukaja take cambie ukatja chaja ukape waleja hiwasa ukamara que hiwasa aka diusan arupte iauseñane uka hiwasan pensamientos aceptañane hani zut ukaja hupaja hakaj moncante conte hupaja pienskan oka ukatpe uka bosos ukaro ukant aceptana ukat aka missionary hante uka aka missionary te uka ziñon acept kaspanja hiwhaspana ukat hakej halu kamara que hiwasaja hani diosaja hiwasar uka monxtote ukatja hani hiwas amoiktanja hani ukam hakañes monkite ukape hiwañaki uka hiwañaki huteja ukat istasenja diosan arup istasenja ukaja diosaja hiwasaruja aceptsto ukamarki chaja sanqasinja uka istasenaka diosan arupja walikusa ukaja kunaste hiwasaja aka hutapjañaneja kunayman amoyanakawa ordenase uka comunionanakansa hiwasaja wale sumarunaka hiwasaja katsto ukatakipe waleja aka trabajo takisa aka familia takampi ukampis ukatpe
Kota hay que acá ansieta ko wainasen tawo kasi uka hiwasaja ukan cañasawa salukam a ver westa kutañane Shabbateo caro 1 versículo 5 o caro kutañane versículo 5 acá pesca kamsisa ganja acá salmón uka wawachenwa uka rap uka bos uka ha wawachenwa azut uka obet wawachenwa Isaías uka ha wawachenwa David uka ha acá salmón uka warmeja uka Urias uka lo que para que ukapi wasaha ukan amoy sinisera que ukape ka amoy tasa siktase se hewasaha wale suma lo que para que hewasaha hakanyas aceptañas lo cámara que acá consejo iglesia consejo piwasaja abaseñaso piwasaja conte amoiktan oka niga señaso uka Moab halu ka Jericó halu cámara que como echar maja chatuquiñana echaja orañana Dios tata echar maja wal agradecips magarak aka istapjestak arunakama o kamarak aka rut satajo maja saltawa ani aka rut ukaja aka Jesús tatajan uka pariente ñapaka antano que jupaja yakato kingadwa ani humanara adnaira man ukan wali warmi canta uka costumbre na razona na capa conta amoy bukuna caja aka Israel marcampe hupaja igual a haspan halyu kamano ukatpe huma uka hiwasaruja katoxto halyu kamarikina na caja ukata organismo ukata wal hacha acá huchanakasa apaqapqista uka guiama jata humaja apaqsta uka sirvono caro kamchusta ukata chaqa yuspajarsma ukata acá acá una cama parakine amén